Bueno, perdonar, que me preguntaba María que si tenía que traducir, pero en principio no hay ninguna que se haya conectado. ¿Me estáis escuchando, no? Sí. Vale. Bueno, pues qué bueno que podamos vernos y estar juntos y poder recibir la palabra de Dios. Y bueno, yo pensaba en esta mañana acerca del nombre de Cristo, del nombre de Cristo, del poder que hay en el nombre de Jesús. Muchas veces no somos conscientes de la magnitud del nombre de Cristo, de lo que es la persona de Cristo. Hay mucha gente y sabemos que tienen a Cristo como una religión. Tienen a Cristo como algo que pasó una vez, ¿no? Como le pasó a estas personas que estaban con Jesús, que les dijo a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, ¿no? Y en realidad hoy en día también sigue siendo así. La gente no tiene conocimiento de la verdad de quién es Cristo, pero nosotros, las personas que hemos nacido de nuevo, aun ya teniendo una revelación de Jesús, y ya estar andando con él, a veces no llegamos a ser del todo conscientes del poder que hay en el nombre de Jesús. Esta mañana estaba ahí leyendo y leí varias partes de la Biblia. Luego lo podéis vosotros si queréis buscar, pero hay muchos sitios en la Biblia donde mismo los demonios confesaban el nombre de Cristo. O sea, no podían resistir en su presencia y le hablaban del Santo de Dios, le hablaban de Jesús y no podían estar en la presencia de Cristo por lo que su nombre representa. Y voy a empezar leyendo en Juan, capítulo 1, versículo 1, y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, habla de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Está hablando del Logos, está hablando de la palabra, nos está hablando de Cristo. Y en el versículo 3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él no hay nada que fuera hecho. O sea, que está hablando, aquí nos está hablando de Jesús en la creación, Cristo el creador de todas las cosas. Ahora sí, en este nuevo pacto, Jesús tomó cuerpo de hombre, 100% hombre, 100% Dios, pero antes estuvo en la creación con el Padre, ¿no? Compartiendo la gloria de Dios, y estuvo pues creando el universo, creando los cielos, creando el mar. Ese mismo Cristo creador fue el Cristo que vino a darnos salvación. Dice que en el versículo 5 que la luz en las tinieblas resplandece y no prevalecieron contra ella. Bueno, luego más para adelante vamos a hablar de las tinieblas que no pueden prevalecer ni entorpecer el plan de Dios, por mucho por mucha oposición que pueda haber muchas veces. Vamos a ver que el nombre de Cristo es sobre todo nombre, es un nombre poderoso. Los apóstoles fueron los que, dice la Biblia, que trastornaron al mundo con el nombre de Cristo. Ellos fueron los que dijeron: no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podamos ser sabios. No era un poder que había en los apóstoles lo que hizo la obra de Dios. Lo que hizo la obra de Dios fue el poder que había en el nombre de Cristo, en Cristo mismo, ¿no? Pero eso que vivieron los apóstoles, eso lo podemos vivir hoy, lo seguimos viviendo hoy, porque estamos escribiendo el libro de los Hechos. O sea, no fue algo que fue escrito para aquella época, sino que hoy, en lo que vivimos cada día. ¿Quién se oye por ahí? Lo que vivimos, en lo que vivimos hoy, pues si estamos andando en el nombre de Cristo, podemos experimentar todas estas victorias en nuestra vida. Y sin dejar Juan, luego vamos a volver a Juan, en Colosenses 1:16,
Colosenses 1:16, dice así: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, ¿no? Fijaos aquí cómo está hablando de que todo fue creado por Cristo, todo fue creado por él y todo fue creado para él, para darle gloria a él, ¿no? Cuando hablamos de Cristo, hablamos de alguien que no tiene principio, que no tiene fin, que siempre fue, ¿no? Cristo nunca fue creado. Jesús siempre estuvo en el seno del Padre. Él siempre estuvo compartiendo la gloria de Dios con el Padre, y él nunca fue creado, no tiene principio ni tiene fin, ¿no? Pues este es el Cristo que está viviendo en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Ahora Cristo, en los creyentes, vive dentro de nosotros, como decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ahora no vive como una persona física, ahora vive en nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. Pues tenemos ese Cristo de gloria, ese Cristo de poder, lo tenemos viviendo dentro de nosotros y produciendo sus frutos, hablándonos, enseñándonos y ganando las batallas por nosotros, ¿no? Bueno, hemos leído: todas las cosas subsisten por él. Vamos a leer otro versículo en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 4. Estamos hablando estas cosas para llevar a un punto la enseñanza, y ahora llegaremos. Dice versículo 1 del capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí el autor de Hebreos está hablando de que ahora, en estos días, Dios nos ha hablado por el Hijo, pero está diciendo que el Hijo, el Padre lo constituyó heredero de todo, y por medio de Cristo el universo fue hecho. También está hablando aquí en este versículo, y habla de que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y dice que habiéndonos perdonado, dice que ahora mismo se sentó a la diestra de las alturas al lado de Dios, ¿no? También creador del universo. Otro versículo más. Juan 17, 4. Y dice así: yo te he glorificado, estas son palabras de Jesús, dice: yo te he glorificado la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Bueno, luego sigue hablando estos versículos y habla de que él manifestó su nombre a la gente, y bueno, pues acabó la obra por la cual Cristo fue enviado, que fue a traer salvación y a poder alcanzar los corazones. Pero le dice, ¿no? Padre, glorifícame al lado tuyo con la misma gloria que tuve al principio, ¿no? Entonces Cristo, aquel que se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros,
estuvo en la gloria, o sea, por la eternidad, con Dios, creando el universo, creando los cielos, todo. Ahí Cristo estaba, y todo fue creado por Él y para Él, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva esto a pensar? Pues que Cristo es todopoderoso y que hay una magnitud en el nombre de Cristo. Que cuando Cristo está en nuestra vida y estamos en orden con Él y buscándole, sabemos que no hay nada que pueda robarnos, ¿sabes? Que no hay nada que nos pueda desviar, porque Cristo de la gloria está obrando en nosotros. Lo mismo pasa cuando Jesús está apoyando una obra o está apoyando una iglesia. Pues eso no nos va a quitar de que vengan muchos problemas. Quizá el hecho de que Dios esté, quizá vengan más problemas. O sea, el que no haya problemas en un sitio no quiere decir que Dios no esté, ¿sabes? O que Dios esté. Entonces, igual Dios está en una obra respaldándola y vienen muchos problemas, pero ¿sabéis qué pasa? Que esos problemas no van a poder hacer desviar ni hacer cesar la obra. Está claro que en todas las obras de Dios, y nosotros como hijos de Dios siempre vamos a tener adversarios, y siempre vamos a tener enemigos, y siempre va a haber alguien que va a querer tumbar y echar abajo nuestra fe y nuestro compromiso, porque es así, siempre ha sido así, ¿no? Y tenemos un adversario, nos dice la palabra, hay un adversario que está como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando, pues eso, el robar, el matar, el destruir. Pero nosotros tenemos al Cristo de la gloria y siempre que permanezcamos firmes en Él, vamos a andar de victoria en victoria y vamos a andar de gloria en gloria. Pero a lo que voy, cuando una obra está siendo respaldada por Cristo, no va a haber nadie que pueda frenar esa obra. Por muy grande que parezca la oposición, por muy grande que parezcan los problemas, si Cristo está, no hay nada que exista de lo que ha sido creado que pueda frenar la obra de Dios. Por eso, cuando confiamos en Jesús, ¿verdad? Estamos tranquilos, estamos seguros. Yo ahora con este tiempo de la pandemia, si os digo la verdad, pues estoy tranquilo, estoy con paz, no hay nada que me perturbe en esa parte. ¿Por qué? Porque sé que el Cristo de la gloria está conmigo, está con mi familia, está en la obra en la que sirvo. Entonces, hemos visto que Cristo, el creador de todo el universo, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es el que está en nosotros, que tenemos que temer. No debemos de temer nada, ¿verdad? Mismo el apóstol Pablo decía que dice que el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos, dice, es el mismo espíritu que está en vosotros. O sea, a veces nos cuesta creer esto, pero es una realidad. Es una realidad. El mismo Cristo que estuvo creando todas las cosas es el mismo Cristo que hoy está en nuestros corazones, en nuestras vidas, ¿no? Entonces, no hay nada que no le esté sujeto a Él. No hay nada que Él no pueda vencer, que Él no pueda derrotar. Como os decía antes, los demonios confesaban el nombre de Cristo nada más verle. ¿Por qué? Porque reconocían su autoridad y no podían estar en pie en la presencia del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, os lo leo rápido. Bueno, aquí nos habla ya de cuando Jesús va a tomar forma de hombre. En el 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Bueno, dice que Jesús no estimó
el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a su gloria, sino que dice que se despojó de su gloria y tomó forma de siervo. Se despojó de la gloria, dice que tomando esa forma de siervo se hizo obediente y obediente hasta la muerte. Y dice que en la muerte de cruz, dice, por eso Dios, habiéndose él humillado, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y de esto estamos hablando esta mañana. No es un nombre normal, es un nombre que es sobre todo nombre, el Cristo de la gloria. Y dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, los que están en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Bueno, hemos dicho que los demonios confiesan también quién es Jesús. Y un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. No solamente los cristianos, sino que toda rodilla tendrá que doblarse delante del Hijo de Dios. Bueno, entonces el Padre le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Y este Cristo de la gloria que estamos hablando vino a darnos salvación. Vamos a volver a Juan 1, como hemos empezado. Bueno, vamos a leerlo otra vez. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, Dios se hace hombre en la persona de Cristo, viene con un mensaje, pero vemos ya que siendo Jesús un bebé, ya hay un plan diabólico para frenar la obra de Dios. ¿Os acordáis del rey Herodes? El rey Herodes oyó de que unos pastores habían ido a ver a un niño que decían que era el rey de los judíos. Bueno, este hombre vio su reino amenazado y dice que ordenó matar a todos los niños menores de 2 años. Ya vemos que desde el principio, antes de que Jesús tuviera uso de razón, ya había un plan diabólico en querer frenar la obra de Dios. Desde el principio, antes de que se viera nada, antes de que hubiera nada, siendo él ya pequeño, ya había un plan diabólico, ¿no? Y siempre a lo largo de la Biblia, tú te das cuenta que muchas veces cuando hay obra de Dios, muchas veces va a haber una oposición. Mismo en el libro de Nehemías, cuando empezaron a edificar el muro, dice que vino una gente y les dijeron que querían ayudarles, que querían edificar el muro con ellos. Y Nehemías y esta gente necesitaban ayuda, necesitaban gente que les ayudara. Pero dice la Biblia que esta gente querían hacer cesar la obra. O sea, lo que había en ellos no era ayudarles, sino parar la obra de Dios. Por eso tenemos que estar despiertos también a este tipo de cosas, saber que no todo el mundo viene a bendecir, que no todo el mundo está por la obra de Dios, sino tenemos que saber que hay un enemigo que está como león rugiente, ¿no? Queriendo devorar y queriendo interponerse en la obra de Dios. Mismo cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, ¿cuántos problemas tuvieron para salir de Egipto, verdad? Tuvieron muchas situaciones que les impedían salir de ahí, pero cuando Dios decidió que salieran de ahí, había una palabra de Dios y iban a salir de ahí a cualquier precio. Iban a salir de ahí por el hecho de que Dios les había dicho que iban a salir de ahí, les había prometido. Entonces no iba a haber nada mínimo, o sea, nada de lo creado que pudiera tumbar el plan de Dios para con su pueblo. Entonces, hay una palabra muy
que en esta semana me está rondando en el corazón, y es cuando Dios le dice a los israelitas, cuando ya iba a abrir el mar rojo y eso, y les dice, ¿veis a vuestros enemigos? Dice, pues ya no los volveréis a ver nunca más. Y esto fue muy especial en la vida de los israelitas, porque carnalmente y lo que ellos estaban viendo era todo lo contrario. Iban a morir, le estaban persiguiendo, pero Dios les dice, mirarles, que ya no los vais a ver nunca más. Entonces vemos que lo que prevalece es el plan de Dios. Entonces, tenemos que confiar en Cristo, tenemos que confiar en su palabra, y aunque a veces todo gire en contra nuestra, o todo gire, a veces hay tiempos donde ves que las cosas no van a tu favor, pero si confiamos y permanecemos firmes en la palabra de Dios, el Señor siempre, siempre, siempre es fiel a su palabra, siempre cumple su palabra. Mira, vamos a Isaías capítulo 14, versículo 27. Bueno, dice así, dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y si su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿No? Aquí está hablando el profeta Isaías, y dice que si el Señor ha determinado, ¿quién puede impedir lo que el Señor ha determinado? Dice, si su mano está ya extendida, ¿quién podrá hacerle retroceder? ¿No? Entonces, no hay nada, no hay nadie que nos pueda robar la bendición. Y lo que Dios detiene, o sea, lo que Dios determina, el Señor lo lleva hacia adelante. Y el Señor lo cumple en su momento. Por eso debemos de estar en esta confianza. ¿Sabes? Confiando en Dios, en su momento, Él hará aquello que te ha dicho que iba a hacer. ¿Sabes? Otro, Isaías 43, 13. ¿Y esto es lo que hace? Isaías 43 dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, y aún a los caldeos en las naves en que se gloriaban. Yo Jehová Santo, vuestro Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre el camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, y caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Bueno, en el versículo 13, aquí está hablando. Antes de que fuera día, Él ya era. Hemos hablado de que no tiene principio, no tiene fin. Él siempre fue. Él es eterno, Él siempre fue. Dice que no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Ahí está hablando Dios, ¿no? Está hablando Dios de que si Él ha determinado hacer algo, ¿quién puede estorbar aquello que Él quiere hacer? No lo puede estorbar nadie. Yo me acuerdo hace unos años que Dios me dio esta palabra. Una vez estaba orando ahí en Valencia en un jardín que teníamos y Dios trajo este versículo porque yo estaba en un momento de mi vida muy importante, de decisión, tenía que tirar para un lado, tirar para otro, y era el momento clave en mi ministerio. Y yo no quería hacer nada por mí mismo, ni porque me gustara hacer esto, me gustara hacer aquello, yo quería hacer la voluntad de Dios. Y una mañana Dios me dijo esto, ¿no?
que Él, antes de que hubiera día, Él ya era, dice, y lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Y Dios ya me estaba diciendo, tira para adelante, que por mucha oposición que haya, yo estoy contigo y no va a haber nadie que pueda frenar. Y así fue, ¿no? Esto fue una realidad, pero esto nos pasa en todas las áreas de nuestra vida. O sea, lo que hace el Señor no lo puede echar abajo nadie, ni el gobierno, ni nada. No hay quien libre de la mano del Señor. Por eso debemos de estar en esta confianza. En el versículo 19 me gusta porque dice que otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez. A veces nos hemos quedado en cuando Él abrió camino en el desierto, en cuando Él trajo ríos en la soledad, pero aquí el profeta está diciendo otra vez, esto no se ha acabado. No se ha acabado el camino en el desierto, no se ha acabado el río en la soledad, dice que otra vez traeré este tipo de cosas a vuestra vida. El cristiano siempre va a tener un renuevo. No vamos a vivir con aquello que experimentamos, sino que el Señor va a renovar nuestras fuerzas, nuestra relación con Él, y vamos a poder estar ahí con Él, ¿no? Y si os fijáis, cuando Cristo se presenta o cuando Dios se presenta a la gente, lo hace de una manera muy sencilla, al alcance de la gente. Cuando Jesús entró en Jerusalén, ¿os acordáis? Dice que la gente pues estaban esperando al rey, estaban esperando, y seguramente que lo estarían esperando, pues imagínate, un rey antiguamente ¿cómo podría llegar? Imagino que con carrozas, con todo lo mejor, carrozas de oro, los mejores caballos, lo mejor que hubiera, porque era el rey. Pero Jesús dice que coge un pollino y entra subido en un pollino, y la gente había algunos que estaban ahí que no daban crédito, porque era el rey de reyes, estaba entrando en un pollino, y había gente que sí, que estaban dando gloria a Dios y estaban alabando a Dios, pero a mí me habla de que el Señor obra en nuestras vidas de una manera muy sencilla. A veces queremos ver cosas espectaculares, pero el Señor obra en nuestro día a día. Y en las situaciones más sencillas que podamos estar viviendo, en las necesidades más sencillas que tengamos, Él nos quiere suplir también. Entonces, Jesús le dijo a esta gente una cosa, le dijo que hubo gente ahí que no conocieron el día de la visitación. No conocieron que Jesús era Él, el que estaba montado en el pollino, el que venía a darles vida, ¿no? Entonces, yo no quiero alargarme más, pero sí que podamos, pues sé que lo sabemos, ¿no? Pero que podamos reafirmarlo y que podamos apuntalarlo en nuestra vida, que el Cristo de la gloria está con nosotros, ¿no? Y si tenemos el nombre de Cristo, lo tenemos todo. ¿Sabes? Lo tenemos todo porque sí, lo tenemos todo, porque Él es poderoso. Y los apóstoles, como digo, trastornaron el mundo en el nombre de Cristo. Por eso Jesús muchas veces hablaba, ¿no? Pues todo lo que pidáis al Padre, pedirlo en mi nombre, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay poder, ¿no? Por eso debemos de movernos en el nombre de Jesús. Y nada, que Dios os bendiga mucho. Ya queda poco para que podamos ya abrir las puertas y vernos. Y espero que este tiempo haya sido de bendición para todos. Yo sé que sí, que en este tiempo seguramente que muchos hemos visto cosas que no habíamos visto antes. El estar tan ociosos a veces sin hacer nada, pues también uno ve cosas y se da cuenta de cosas. Pero el fin siempre es Dios amándonos y Dios bendiciéndonos y enseñándonos. Entonces, que Dios os bendiga mucho.